el ancho de banda, pero parece que no hubo publicado ninguna tarea. Ok. Bien. Vamos a continuar entonces lo que estábamos haciendo en clase, ¿sí? Uh-huh. Bueno, no sé si están viendo o no estoy mostrando nada. A ver, creo que no. Creo que no estoy mostrando. Ok. Ok. Estábamos hablando la clase anterior de lo que son las potencias. En la capa física normalmente habíamos comentado que existen. En la capa física es por donde circula toda la información. No hay ningún otro lugar por donde circula la información de una máquina a otra, de una estación a otra, de un transmisor a un receptor, de dos elementos. O sea, en un sistema de comunicación siempre los datos, las señales van a moverse a través de algún medio. Esos medios son los cables que hemos hablado ya, la fibra óptica y las radiofrecuencias, cualquiera de ellas o la mezcla de ellas, etcétera, como sea. Pero además de eso, en los sistemas de comunicación existen dos cosas importantes. Una es la potencia de transmisión y otra es lo que se llama sensibilidad de la recepción. A ver. Creo que lo que es más fácil de entender es la potencia de transmisor. Es decir, voy a ver si tengo un dibujo. Cuando estábamos hablando. Si este señor en un sistema de comunicación es el transmisor y ella es la receptora. Cuando habla con una cierta potencia. Obviamente, si hablara con menos potencia, tendríamos una señal más, una distancia entre la señal y el ruido más pequeña. Por lo tanto, en un sistema real, que no es este es el sistema teórico, el sistema real es el que pierde la potencia al transitar a través del medio. Entonces, mientras menos potencia salga al inicio, más rápido se va a encontrar con el ruido y la distancia hasta la que va a llegar es cada vez menor. Entonces, una de las formas de incrementar la distancia a la que voy a llegar, por ejemplo, a esta, podría ser ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero incrementar esta distancia, lo único que hago es incrementar la potencia. Y al incrementar la potencia, se me incrementa la distancia hasta la que puedo llegar. Bien, esa es una de las formas más básicas, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos comentando, cuando yo quiero que esta distancia que de manera normal es, no sé, 10 metros, 15 metros, y el que está más allá ya no escucha. Si quiero que esté más gente, entonces yo me pongo a subir mi potencia de emisión o como en función básica diríamos cuando estamos hablando o cuando estamos hablando de hablar a través del aire, diríamos que tengo que gritar más, tengo que darle más fuerza a lo que estoy diciendo. Esa es una posibilidad para llegar más lejos. Sin embargo,
No todos los receptores tienen las mismas capacidades. Vamos a suponer que dejamos fijo el transmisor. El transmisor está emitiendo a una determinada potencia. Entonces, este transmisor que está emitiendo una determinada potencia va a hacer llegar su señal a una determinada distancia, pero esa distancia no depende solamente del transmisor, también depende del receptor. A ver, ¿en qué depende del receptor? A ver, todo el mundo ha ido a un lugar donde esté totalmente silencio. Vamos a suponer una iglesia. Alguien habla en un extremo y hay personas que escuchan aunque estén en el último lugar y hay otras que no las escuchan. No sé si ustedes han tenido la opción o la experiencia de saber que hay personas, hay personas que escuchan mejor que otras, por supuesto. Hay personas que necesitan estar más cerca de él, donde se genera el ruido o el audio, o en este caso la información. Y entonces es muy probable que esta persona necesite estar más cerca. ¿Sí? Se quedaron los ojos, qué lástima. Vamos a llevarlo con ojos. Ups, ya hice cualquier cosa. Lo desintegramos al cerebro. Vamos a integrarlo. Algo no hice bien. Bueno. Aquí. Ok, finalmente. Ya. Este señor puede tener problemas de audición. Por lo tanto, no puede o quizás no escucha con la misma intensidad la señal que ella escucha. Por lo tanto, en el sistema de comunicación entre este transmisor y este receptor, la distancia será 1. Esta distancia de distancia 1. Mientras que para este señor y este mismo emisor con este receptor, aquí hay una segunda distancia. Hay una distancia 2. Y lo que estamos viendo es que esta distancia 2 es mucho menor que la distancia 1. Ok, entonces esta distancia de aquí es menor que la distancia 1. ¿Pero por qué es menor? El emisor está emitiendo la misma potencia. El aire es el mismo aire entre los dos receptores, es el mismo aire. Entonces, ¿qué está diferenciando? Lo que está diferenciando es que el receptor también influye en el sistema de comunicación. ¿Por qué influye? Porque las cualidades que tenga el receptor son las que nos van a permitir saber si la potencia que yo estoy transmitiendo más la sensibilidad que tenga el receptor nos sirven para hacer una buena comunicación. Entonces, no solo depende del transmisor, no solo depende del medio y no solo depende de esto, sino depende del conjunto de los elementos para cuando nosotros tenemos que hacer un cálculo de un sistema de comunicación. Un sistema de comunicaciones, para que funcione, tenemos que ver cómo funciona el transmisor, cómo funciona el receptor y cómo funciona el medio. Entonces, si tengo un receptor
que tiene muy buena señal de recepción. O sea, es muy sensible. A ver, lo vamos a poner aquí. Este, por ejemplo, podría ser el valor de la sensibilidad del receptor. Y este es de este señor. ¿Sí? Voy a tratar de dibujar en un dibujo aquí todo esto. Vamos a hacer eso. Entonces, eso tengo ahí. ¿Hay alguien, un ruido por ahí? No sé si es el mío o es el de ustedes. A ver. Vaya. ¿Escuchan un ruido ustedes? Yo estoy escuchando una vibración. La verdad que no sé de dónde viene, pero bueno, vamos a terminar de hacer el dibujo este. Entonces yo tengo entonces este transmisor, vamos a suponer, en conceptos teóricos también, empieza a transmitir a una determinada potencia. Vamos a suponer que la potencia del transmisor empieza aquí. Obviamente no continúa ahí todo el tiempo, se va bajando, ¿no? Pero hagamos una suposición que empieza ahí. Entonces vamos a poner aquí potencia de transmisión. Potencia de transmisión. Ahora hay otros valores que entran en juego. Este señor lo vamos a poner en un color y esta señorita en otro color. ¿Sí? Este señor, vamos a suponer, dice que tiene una potencia de recepción o sensibilidad de recepción. Así técnicamente se llama sensibilidad de recepción, de menos 25. Aquí vamos a suponer, bueno, vamos a dibujar primero aquí una raya. La vamos a poner en color así. Y luego vamos a poner una segunda línea. Con otro color. Un color que sea que nos ayuda. Esto es menos 47 y obviamente en la escala esta será menos 25. Aquí será 0. 0. Y esta potencia de transmisión podemos ponerla en un valor aceptable cualquiera, no sé, valor, vamos a poner positivos 10 dB.
por si acaso van a tener que leer qué son los dBs, los dBms, etcétera. Esto es una potencia que está por encima del milivatio, por eso es que está en positivo. Ok, ya. Aquí tengo todos los valores que necesito. Esta es la potencia con la que el transmisor está emitiendo. Y estas son las sensibilidades con las que este señor recibe y este señor recibe. ¿Sí? Bien. Ya lo había dibujado yo, había puesto que este señor tenía una sensibilidad menor que ella, por lo tanto la distancia iba a ser menor. Pero aquí ya se puede ver. Vamos a suponer, yo lo voy a dibujar otra vez. Esta es la línea de referencia. Y entonces yo voy a dibujar aquí ahora. Vamos a suponer que salgo desde aquí. Y entonces esto conforme va pasando las distancias, porque esta es distancia. Vamos a poner aquí, pongamos de una vez. Aquí es la distancia. Kilómetros, metros, centímetros. Vamos a poner que sea kilómetros. Entonces, esta señal, esta mi potencia del transmisor, que nace con 10 dBm, conforme va circulando a través del medio de comunicación, se va a ir atenuando y va a llegar a un punto. Bueno, si lo dibujo de manera genética, ¿sí? Voy a tener eso. Vamos a suponer que esta es la señal del emisor. Esa señal del emisor se va atenuando conforme va pasando la distancia. Bien. ¿Cuál es la distancia máxima a la que llego con este señor? Esta distancia 2 será... Vamos a copiar esto. La distancia 2 será esta distancia. La de este aquí hasta aquí, que son X kilómetros. Pero como esta señorita tiene un parámetro de sensibilidad, o sea, tiene mejor oído que este señor, la distancia que ella puede, a la distancia a la que ella puede recibir la información, es una distancia mayor. Esa distancia para el primer caso es hasta aquí. Y para el segundo caso es hasta aquí. Por supuesto que hay diferencia. Esta puede ser 4 kilómetros, esta puede ser 6, 7 kilómetros, no lo sé. Entonces, la distancia a la que uno llega en un sistema de comunicación depende de todos los elementos que forman parte del sistema de comunicación. Forma parte del receptor, o sea, depende de la potencia del receptor, depende de la sensibilidad del receptor. Es decir, la sensibilidad es la cualidad que tiene un receptor o una persona, por ejemplo, para oír. ¿Han visto ustedes? Pueden compararse con sus hermanos, con sus papás, etc. Cada persona tiene un diferente nivel o sensibilidad de recepción, por lo cual significa que yo puedo escuchar más o menos lejos cuando estoy en algún lugar. ¿Sí? Es eso básicamente. No sé si queda clara la explicación de esto. Alexander. Sí, queda claro. Luciani. A ver, los demás, ¿quiénes están? Ángela.
Claro, ingeniero. ¿Quedó claro? Bien. Carlos Isaac. Quedó claro, ingeniero. Salvo una pregunta, ¿cuál es la unidad de medida del eje de la Y? ¿Decibeles? ¿Decibeles metro? No, esto es dBm, es una unidad absoluta. Normalmente hay dBs y dBms, hay dBrs, hay varios dBs. Lo que normalmente nosotros usamos son absolutos referidos a un milivatio. Después, los dBs son solamente relaciones de dos potencias, mientras nosotros en electrónica y en todos los que trabajan con niveles de señales, se trabajan con niveles absolutos. Es decir, 0 dBm significa 1 milivatio de potencia. Pero como no vamos a estar hablando en milivatios, porque si no la escala no daría, entonces se estila hablar en dBm, que es una escala logarítmica. ¿De acuerdo? No se compliquen tanto. Ustedes, 0 dBm es la referencia. Por encima quiere decir que está por encima de 1 milivatio, por debajo está por debajo de 1 milivatio. ¿Sí? De potencia. ¿Queda claro, Ángel o Carlos? Sí, ingeniero, sí. Ingeniero, la abreviación tiene que ver algo con decibeles, ¿Cuál? con los decibeles, o es una unidad aparte. Claro, tiene que ver porque la lógica es la misma. La lógica es, los decibeles son potencia 1 dividido entre potencia 2. No nos importa los tamaños, sino la relación. Eso es los decibeles. Sin embargo, aquí sí nos importa porque como es una división de dos potencias, potencia 1 sobre potencia 2, aquí en dBm la potencia 2 es 1 milivatio, siempre como referencia. Entonces, solo nos queda como variable la potencia 1. Entonces, la potencia 1, si yo divido un vatio entre 1 milivatio, me da 1000. Entonces, pero 1000 no lo puedo hacer en una escala así. Entonces, le hago el logaritmo de eso y me va a salir 3, digamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de expresar la relación de potencias, pero en vez de que sea relación de potencias, va a ser potencias referida a 1 milivatio. No sé si le aclara algo eso. Sí, ingeniero. ¿Sí? Es lo mismo, solo que en este caso ya tenemos una referencia. ¿Sí? Por eso se llama M. Con eso, pues, siempre que creamos M, quiere decir que está referida a 1 milivatio. Ya hay una referencia. Ok. Ingeniero, Sí. una pregunta. En este plano cartesiano vemos que la línea punteada es el número que va descendiendo con respecto al tiempo, ¿no? O sea, se va atenuando. A ver. La pendiente... A ver, de nuevo, perdón, haga un poquito más fuerte que no lo escuché, o déjeme que aumente un poco mi volumen, porque no lo escuché. Hola, ¿me escucha bien? Sí, creo que además yo tengo un poco bajo mi volumen. Espera un ratito, espera que lo aumento. Ya, ahora sí, vamos, a ver, coménteme de nuevo. Listo. Coménteme. Esa línea punteada que está en el plano cartesiano es el sonido que con la distancia va atenuándose, ¿verdad? O sea, Claro, va perdiendo fuerza. Esto en teoría sale del origen, ¿sí? Sale y por supuesto se está propagando. Y conforme se va propagando, se va decreciendo en potencia, pues. Porque si salgo con 10 dBm, luego al pasar el aire y todo me voy volviendo 9, me voy volviendo 8, llego al 0, llego al menos 10, al menos 20, al menos 30, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sigo bajando hasta aquí abajo, solo para que quede, yo creo que mejor, porque después van a querer. Aquí debajo está una señal que ya es la señal ultra complicada que no podemos eliminarla, y esa señal se llama ruido, ¿sí? El ruido de fondo.
Si esta señal se cruza con el ruido, ya no hay nada que hacer. No podemos recuperarla más. Debajo de este nivel no se puede sacar nada ya. Nadie va a poder entender nada porque este ruido es un ruido de base que se llama. Siempre existe, no podemos eliminarlo, etcétera, etcétera. Sí, pero este ruido está por debajo de los 80 más o menos de BEMES, ¿no? O sea, menos 80 más o menos. Así que tenemos un buen rango para trabajar. Bien. Ahora sí, le escucho la pregunta, porque no ha hecho la pregunta todavía. Sí, sí, exacto. Mi pregunta era que, entonces, la línea punteada, veo que la pendiente es constante. O sea, No, es por el va dibujo bajando. solamente. Es por el dibujo. Ah, puede variar. Puede variar, pero a ver, lo que vamos a suponer, hagamos es que tenemos que hacer suposiciones. Hemos dicho que entre un transmisor y un receptor hay un medio de comunicaciones, ¿no? Un medio por donde va a circular, pero el medio puede ser estos tres o la mezcla de los tres. Entonces, en algún lugar va a bajar más rápido, por ejemplo, si son cables, pero si es fibra va a bajar menos rápido, porque la fibra no tiene una menor atenuación. Entonces, cuando esté circulando la fibra va a bajar mucho menos. Cuando está circulando el radiofrecuencia puede bajar más. Aquí, en función de las atenuaciones, por ejemplo, quien atenúa más son las radiofrecuencias, los cables después y finalmente la fibra óptica, ¿no? Entonces, una misma señal, a ver, vamos a poner aquí para que quede también claro, porque es interesante el asunto, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Uy, ¿qué hice? Vamos a borrar ahora. Entonces, a ver. El eje vamos a tener así. En este eje lo vamos a tener así. Y vamos a suponer que esa señal que yo dibujé hace rato como la señal que sale de este transmisor y estaba yendo así, no es tal, pues, ¿no? Vamos a suponer tres cosas adicionales. Vamos a suponer que hay un primer pedazo donde está circulando la señal que es de un tipo. Y luego hay otro pedazo que es de otro tipo y hay otro pedazo que hay otro tipo. Vamos a suponer que un pedazo es de fibra, otro pedazo es de cobre, esto es aire, para que quedamos con todo, ¿no? Aquí es, vamos a suponer, esto es RF, si es señal eléctrica, será RF. Vamos a suponer que esto es fibra. Fibra óptica. ¿Cuál sería la última que falta? Bien. Entonces esta señal que sale cuando es RF se atenúa de una forma. Luego cambia. Voy a ponerlo. Vamos a dibujarlo bonito para que quede. Y lo punteamos. Entonces se va atenuando en RF a una tasa, a un ritmo que atenúa. Cuando entra fibra óptica, entonces la fibra óptica es considerada uno de los elementos que menos atenúa, tiene mejor performance, pero atenúa también. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacemos lo mismo, le damos el grosor que corresponda y lo punteamos. Ya. Cuando está circulando por fibra óptica se atenúa menos, pero se atenúa. Y cuando va por cable vamos a suponer que se atenúa también.
más que la fibra, pero menos que el RF, digamos, ¿sí? Bien. Ok, no sé si esta gráfica ahora le explica mejor lo que la duda que tenía. ¿Quién era el que estaba preguntando? ¿Javier Carlos. o quién? ¿Ah? Aldín. ¿Aldín? Yo. A ver, yo. Aquí, Carlos Isaac Aldín. Ya. No sé si entiende, o sea, el medio, si fuera de un tipo, va a atenuar más, el otro puede atenuar menos. Yo en el dibujo, obviamente, estamos suponiendo que se atenúa de alguna forma. ¿Sí? Quizás el promedio, no sé. Si fuera un solo medio, entonces obviamente será una línea, ¿sí? Que va a atenuarse más o menos dependiendo qué medio sea. ¿Sí? Si es fibra óptica se va a atenuar muy poco. Si es RF se atenuará más, etcétera, etcétera. ¿Con eso queda claro su pregunta, Carlos? Sí, pero no, o sea, me Sí, pero refería a no, si a ver. el atenuamiento es constante o si digamos, Aquí, en está... esta parte. O sea, en estas partes. O sea, aquí hay una constante de atenuación. Acá hay una y luego una constante de bajada. atenuación. O sea, Acá hay una constante de atenuación. Pues súper. se supone que la fibra atenúa. Y si usted va al internet, a ver, vamos al internet. Atenuación óptica por kilómetro. Entonces, la atenuación, ¿cuál es la atenuación de la fibra óptica? No sé. Entonces, bueno, acá hay este es el lugar oficial, por si acaso, lo voy a abrir. Este de FOA es el lugar oficial de las gentes que quieran aprender fibra óptica. ¿Sí? Fiber Optic Association se llama. Bien. Entonces, aquí lo que a ver, vamos a ver. No, pero nos dice aquí. Hay una atenuación. No dice aquí, no dice acá. ¿Dónde está? Pérdidas por empalme. Longitud de ondas, cálculos. Acá debe estar, no está, no veo. Deme un segundo que vamos a encontrar. Ok. Aquí hay unos valores que son los que vienen por... no, pero vamos a irnos mejor a un a una hoja técnica de cualquier fabricante. ¿Sí? Este single mode, Prysmian dice es un fabricante, ¿no? de fibra. En las características técnicas de la fibra nos dicen, y en los de RF también podemos saber cuál es este. Vamos a ver que cargue. Ok. Entonces, en algún lugar de las características técnicas, no lo sé si pueden ver, pero lo voy a agrandar. No sé si ven, ¿se ve ahí? Sí. Bien. Aquí dice atenuación. La atenuación, por supuesto, es diferente a diferentes frecuencias. Vamos a suponer, nosotros vamos a trabajar a 1310, entonces la atenuación dice que es de 0.33 a 0.35, o un valor que está entre medio de esos dos. Normalmente va a ser, ¿qué hacen los diseñadores? Toman 0.34. Entonces, por cada kilómetro se va a atenuar 0.34 dB. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que está dándole? Está dando esta recta. ¿Con qué velocidad se va a atenuar la señal? En el caso de que sea fibra óptica. Entonces, en fibra óptica estamos hablando de 0.30 y tantos en la frecuencia 1310, pero si es otra frecuencia, ya es otro valor, miren. 1 dB en esta frecuencia. En esta otra frecuencia es menor, etcétera. Entonces, no hay una atenuación única. ¿Sí? Hay varios tipos de atenuaciones en diversos elementos. Entonces, siempre se pregunta en un sistema de comunicaciones. ¿Quieres saber la atenuación? Sí. ¿En qué frecuencia va a trabajar un RF? ¿En qué frecuencia va a trabajar en fibra óptica? ¿En qué frecuencia va a trabajar? Porque la atenuación depende de la frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Aclara la idea o sigue todavía con duda? Todo claro. Todo claro. Ok. Ok, a ver, entonces veamos, ¿qué más? Estábamos en esto de el sistema de comunicación. Entonces, para redondear y completar, las distancias van a variar. Imagínense el transmisor. Si yo no quiero transmitir 10, voy a transmitir 20. ¿Qué va a pasar? Las distancias van a crecer. Voy a llegar a más distancia. Pero no todo es posible subir potencia y potencia y potencia porque nos prohíben ciertas regulaciones. ¿Sí? Ok. Entonces, como no hicimos tarea la clase anterior, la tarea ahora va a ser a ver, espectro electromagnético en Bolivia. Ok, esto será la tarea. ¿Qué número de tarea toca? Creo que es la cual. Tarea 4. No importa, si no es esa, ya la corregimos. Bueno, el espectro electromagnético en Bolivia. Esto ustedes lo pueden encontrar, por supuesto, está absolutamente descrito en esta organización que es del Estado, ¿sí? En la ATT. A ver, la idea es que averigüen cómo está distribuido el espectro electromagnético en Bolivia. Por ejemplo, saber ¿y qué frecuencias utiliza Entel para sus celulares? ¿Qué frecuencias utiliza Tigo? ¿Qué frecuencias utiliza todos los elementos, las radios? Cada organización utiliza una radiofrecuencia. ¿Sí? ATT solo regula las frecuencias radioeléctricas. ¿Por qué es importante esto? Porque las frecuencias están divididas en todo el espectro. Todo el espectro radioeléctrico lo han dividido y esta organización que es la ATT, lo que hace es alquilar a quien quiera pagar ese espectro para usarlo. ¿Por qué? Porque nadie más que el que paga tiene autorización para que eso pueda emitir. Por eso es la radio FM, no sé. Radio Disney tiene una autorización para emitir aquí. La radio no sé qué, la televisora no sé cuánto, TV1, todo mundo que emite tiene que estar autorizado por esta organización que se llama ATT. Ahora, ¿cuánta área cubre una autorización? Por supuesto, el canal, vamos a suponer una radio, la radio FM 100 en Santa Cruz,
cubre la ciudad de Santa Cruz y más allá en Montero seguro que habrá otra radio FM 100 que no es la misma y quizás en Portachuelo y quizás en no sé qué, no sé cuánto. Entonces este ancho lo van asignando por áreas también. O sea, no solamente es el ancho de banda en un determinado lugar o en una determinada frecuencia, sino también en un determinado área. Y esas son las áreas de concesión que se llama. Y entonces así la radio A puede transmitir en una determinada ciudad y hay, en esa misma frecuencia en otra ciudad hay la radio X con la misma frecuencia. ¿Sí? Entonces AT&T es la que reparte. Ahora, es importante que lo que ustedes vean de las radios, seguro que van a poder bajarse un Excel, alguna cosa, y el trabajo, lo importante aquí es lo que vamos a agregar. Okay. Importancia, ancho de banda en la transmisión de datos. Entonces van a ver el espectro, van a mirar y luego vamos a conversar sobre esto, la importancia del ancho de banda en la transmisión de datos. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que vamos a ver ya a continuación es y por qué ese canal, ¿sí? Ese canal de comunicación puede llevar más o menos que el otro. Eso es. Bien, y después ya lo otro ya es lo que hemos ido hablando, ¿sí? Así que ya va a quedar eso para esto. Entonces esta sería la tarea número 4, que la voy a poner yo ahora mismo, terminando de este. ¿Dudas? Ingeniero, solo un comentario, disculpe. Sí, así. Con algunos compañeros hemos comentado y el problema del micrófono sigue. Se lo escucha a veces medio robótico. Sí, pero a ver, les quiero comentar. No sé si con ustedes estuvimos comentando el de este. Yo estoy en este momento con un segundo micrófono y un segundo cable. No es el que estaba usando. Y también el mismo comentario ya me hicieron sus compañeros de la otra materia. Me dicen que no ha cambiado el problema. Aparentemente el problema, yo voy a ver dónde puede ser, porque ya cambié mi cable, cambié a un segundo cable nuevo, totalmente nuevo, y me dicen que el problema sigue. Entonces, lo que voy a hacer, la próxima clase, voy a tomar una otra computadora para no usar la misma. Tal vez, creo yo, si está introduciendo ruido, puede ser que la entrada interna adentro, digamos, la parte puede estar dañada en algo. Tal vez metieron mal o metí yo mal alguna vez alguna placa. No sé, no lo sé. A ver, ¿qué estaba pensando Carlos de mi micrófono? ¿Qué iban a hacer? ¿Podría actualizar los drives de su micrófono? Supongo que sí, está actualizado. Esto se me actualiza cada vez, pero puedo actualizarlo, por supuesto. Lo que yo quiero, a ver, lo que voy a ver, lo que sí tienen que decirme ustedes ahora, voy a sacar el micrófono y voy a usar el micrófono de la computadora, no a través del cable, ¿sí? Y ustedes me dirán si se escucha con ruido o es otra la forma, ¿sí? A ver, voy a sacar. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿podría hablar más? Sí, no, a ver, vamos a seguir, voy a seguir hablando, pero este es el micrófono interno, digamos, ¿no? El que le llamamos el interno. Sigue igual. Sigue nomás. Sigue nomás. Ajá. Entonces la parte de micrófono podría ser, porque ahora estoy sin cables. Voy a actualizar los drives del micrófono para ver, tal vez sea por ahí.
Ingeniero, ahí en la configuración del mezclador del audio, del volumen, su nivel de micrófono, ¿en cuánto está? Veo el nivel del parlante porque, a ver, aquí voy a ver. No, es clic derecho, mezclador, o no sé dónde debería aparecer de la... Es que no tengo, solamente tengo para... Ah, ¿usted cree que esté cortando porque está saturando? Sí. Sí. Ok, puede ser. Lo que pasa es que en esta computadora, lo único que tengo aquí del Realtek, al ladito del ¿qué? Del icono de la batería. Sí. Ahí, a ver, solucionar. Abrir mezclador, dice. Aquí debe estar. Es en configuración de sonido. Es en configuración en la primera opción. Voy a ver altavoces. Me da altavoces, pero no me da nada de opción para el ¿qué se llama? Para el micrófono. Entra a la primera opción. A la primera opción. A ver, vamos a ver. Configuración del sonido, ¿eso será? Sí, ahí. A ver, vamos a ver. Estoy en ello. Volumen. Lo puedo hacer en pantalla grande. Al lado derecho sale abrir panel de configuración. Sí, aquí me dice micrófono, elegir micrófono, propiedades, probar el micrófono. A ver, voy a ver si puedo probar algo aquí. Solucionar problemas. Dice que va a detectar. No, esta es una locura. Es Windows que trata de resolver algún problema y no encuentra nunca nada. Si lo hace grande esa ventana, va a ver en la parte derecha que dice panel de configuración. En la parte... Hay configuración de un micrófono. De un micrófono, eso, donde dice configuración de un micrófono. Ok, aquí... No le está saliendo. No me está saliendo. Aquí me sale panel. Sí, no me está saliendo por alguna razón, no me sale para configurar el micrófono. Me sale mucho del parlante, me sale todo, el volumen del parlante, etcétera, pero lo que no me sale es... Ahí en general en las opciones de entrada. ¿Perdón? Donde dice salida, ahí tiene para seleccionar. ¿Qué opciones tiene? Estoy en preferencias del dispositivo y no me da nada para seleccionar el... En la entrada. Ahí, bueno, en donde estaba, en la otra ventana, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Probar micrófono, me sale micrófono, pero no me sale ninguna opción, no permite... Vaya a propiedades del dispositivo. Administrar dispositivo, es el micrófono. Acá, a ver. Micrófono, dispositivo, deshabilitar y habilitar. ¡Ja! Muchas cosas no me da. Ya, no se preocupe, voy a revisar yo. Voy a ver en algún lugar está esa configuración. Voy a cargar los drives porque también tiene razón. Pero ahí, ingeniero, está, mire, en panel de control de sonido. ¿Dónde? En panel de control de sonido en la parte derecha, donde estaba hace rato. Vamos a hacer una cosa. Ah, ¿ustedes estaban viendo? Ah, estaban viendo lo que yo estaba haciendo. Sí. A ver, entonces. A ver, vamos de nuevo. Entonces lo voy a poner.